La hoja de Toledo se clavó en el pecho del general francés Antoine Lasalle, con tanta suavidad, que no la sintió hasta que bajó la vista y vio acero emergiendo de su caja torácica. 3 segundos antes, se reía de la espada primitiva del oficial de caballería español. Su último pensamiento, documentado por su ayudante, que sobrevivió, fue de asombro ante la eficacia de algo tan antiguo. Esa mañana, 16 de mayo de 1809, a las afueras de Alcañiz, 2.400 soldados franceses aprenderían la misma lección. Solo 600 sobrevivirían para contárselo a alguien. La llamaban la espada ropera. Los oficiales franceses bromeaban diciendo que pertenecía a un museo, no a un campo de batalla. Los generales de Napoleón habían pasado 2 décadas conquistando Europa con doctrina militar moderna, equipo estandarizado y producción de armas a escala industrial. Luego invadieron España y descubrieron que, a veces, un arma forjada por un solo maestro artesano supera todo lo que una fábrica puede producir. Esta es la historia que los profesores de historia se saltan porque es vergonzosa. La máquina militar más avanzada de la Tierra, humillada por la tecnología medieval. Pero esto es lo que la hace devastadora. No fue suerte. Fue física, metalurgia y 400 años de artesanía perfeccionada que se encontraron con la ignorancia arrogante. Permítanme retrocederles 8 meses antes de que esa espada se clavara en el pecho de Lasalle. Noviembre de 1808. Madrid había caído. Napoleón se encontraba en el Palacio Real, confiado en que España se rendiría en cuestión de semanas. En el cuartel general francés, sus mariscales repartían territorios españoles como si estuvieran cortando un pastel. El mariscal Jean de Dieu Soult sostenía la espada de un oficial español capturado, examinándola con teatral disgusto. El arma era delgada, de casi 1 metro de largo, con una elaborada empuñadura curva que parecía más decorativa que funcional. Soult la arrojó sobre la mesa, donde resonó contra los sables franceses modernos. «¡Caballeros!», anunció a los oficiales reunidos. «Contra esto luchamos. Aunque hemos perfeccionado la ciencia militar, los españoles todavía esgrimen como cortesanos del siglo XVI. Nuestra caballería los destrozará como trigo». La sala estalló en carcajadas. Los sables de la caballería francesa estaban diseñados con un solo propósito, una potencia brutal y aplastante. Hojas pesadas, guardas rectas y sencillas, construidas para golpes descendentes desde caeta del caballo. El sistema francés era perfecto, matemático, imparable. En 2 décadas, la caballería francesa había dominado todos los campos de batalla europeos. Austriaca, prusiana, rusa. Todas habían caído ante la misma fuerza abrumadora. España no sería diferente. Solo que España era diferente. Y en una granja a 200 kilómetros al sur, un expastor de 23 años llamado Diego Herrera estaba a punto de demostrar por qué. Diego se había unido al ejército español 3 meses antes, no por patriotismo, sino porque soldados franceses habían incendiado su pueblo y asesinado a su hermano menor Fenor. Llegó al campamento de entrenamiento de caballería a las afueras de Valencia esperando recibir un arma. En cambio, su nuevo comandante, el capitán Eduardo Mendoza, un veterano canoso de 47 años, con una cicatriz en la mejilla izquierda, le entregó un bulto envuelto en tela y le dijo: «Ábrelo con cuidado. Esa espada vale más que todo lo que has tenido». Diego retiró la tela para revelar una espada toledana que parecía brillar incluso en la tenue luz del cuartel. El acero parecía fluir como agua congelada en medio de una onda, con dibujos danzando sobre la superficie de la hoja. «Es acero de Damasco», explicó Mendoza, observando el rostro de Diego. Doblado 512 veces, los herreros de Toledo llevan 4 siglos perfeccionándolo. Ese filo cortará un sable francés y seguirá adelante. Pero primero debes aprender a no matarte con él. Las manos de Diego temblaban al levantar el arma. Pesaba casi nada comparada con las herramientas agrícolas que había usado toda su vida.
El punto de equilibrio estaba justo encima de la guarda, haciendo que la hoja de 1 metro de largo pareciera una extensión de su brazo en lugar de algo que cargara. Mendoza sonrió con tristeza. Se siente mal, ¿verdad? Esperas peso. Eso es lo que los franceses también esperan. Entrenan para impactos fuertes, hoja contra hoja, fuerza contra fuerza. Nosotros entrenamos para la precisión, mientras un soldado de caballería francés se recupera de su golpe de poder, ya habrás asestado 3 golpes. El primero lo mata. Los otros 2 son solo para estar seguro. A la mañana siguiente, comenzó la formación de Diego en la violencia. El campo de entrenamiento albergaba a 40 reclutas, la mayoría parecidos a Diego. Agricultores, artesanos, cazadores, hombres que nunca habían empuñado una espada hasta que la ocupación francesa los obligó a elegir entre luchar o morir. Mendoza caminaba entre ellos, con su propia espada Toledo en la mano, como quien sostiene un bastón. «Todos en fila», ordenó. «Les voy a mostrar por qué los franceses están a punto de recibir una educación tan cara». Señaló al recluta más grande, un exherrero llamado Tomás, de casi 2 metros de altura y hombros de buey. «Tomás, toma ese sable de caballería francés del perchero. Intenta golpearme. No voy a mover los pies». Tomás parecía inseguro, pero agarró la pesada hoja francesa y la levantó para un golpe por encima de la cabeza. El sable estaba hecho para la potencia, casi 1 kilogramo de acero diseñado para romper huesos a través de armaduras de cuero y tela. Tomás blandió hacia abajo con toda su fuerza de herrero. La hoja Toledo de Mendoza se movió tan rápido que Diego apenas la vio. La espada española interceptó el sable francés a mitad del movimiento, y el sonido que siguió no fue el de acero contra acero. Fue un crujido, agudo y definitivo, como el de una rama de árbol al romperse. El sable francés cayó al suelo en 2 pedazos. Tomás se quedó paralizado, sosteniendo una espada que ahora terminaba en un muñón dentado a 30 centímetros de la empuñadura. Mendoza no había movido los pies. Apenas se había movido. «Acero de Toledo contra hierro francés», anunció Mendoza a los atónitos reclutas. «Los franceses forjan miles de hojas con moldes industriales, rápidas, económicas, consistentes, aptas para la matanza, pero lo bueno no supera a lo superior». Levantó su espada, mostrando su filo impecable. Esta hoja fue forjada por el maestro Sebastián Hernández en Toledo. Le dedicó 60 días. Calentó y dobló el acero 512 veces, cada pliegue añadiendo capas, creando una estructura tan densa que el metal francés se rompe contra ella como cerámica. Y lo que es más importante, esta espada tiene 3 cosas que sus sables no tienen: más ligera, más rápida y más afilada. En combate de caballería, esas 3 ventajas significan que golpeas primero, golpeas 2 veces antes de que se recuperen, y cortas más profundo al conectar. Los franceses han conquistado Europa con una fuerza abrumadora. Vamos a matarlos con geometría y física. Diego levantó la mano con voz vacilante. «Capitán, si estas espadas son tan superiores, ¿por qué España perdió Madrid? ¿Por qué estamos aquí en lugar de la capital?» La expresión de Mendoza se ensombreció. «Excelente pregunta. Porque las espadas no ganan guerras solas. Los franceses tienen 200,000 soldados en España. Nosotros tenemos coraje, ira y espadas superiores. No es suficiente. Ellos tienen artillería, formaciones disciplinadas, líneas de suministro desde París. Nosotros tenemos montañas, civiles furiosos y 400 años de tradición espadero. Así que vamos a usar lo que tenemos para matar a tantos como sea posible, hasta que decidan que España cuesta demasiada sangre, como para que valga la pena mantenerla. Su trabajo no es ganar la guerra. Su trabajo es hacer que todos los soldados franceses tengan miedo de patrullar solos, miedo de dormir, miedo de la caballería española. Su trabajo es matar con tanta eficacia que escriban cartas de pánico a casa. Esa espada de Toledo es un arma terrorista,
Vamos a hacer que teman la tecnología medieval más que la guerra moderna. El entrenamiento fue brutal. Diego se despertaba al amanecer. Trabajaba hasta que le sangraban las manos. Se desplomaba al atardecer. Y luego despertaba para repetirlo. El método de enseñanza de Mendoza era simple: perfección o castigo. La espada Toledo exigía precisión. Su ligereza significaba que no se podía confiar en el impulso ni en la fuerza. Cada golpe debía ser exacto: ángulo, velocidad, distancia, ritmo. Diego fallaba constantemente durante las 3 primeras semanas. Sus golpes eran demasiado salvajes, demasiado impulsivos. Mendoza los interceptaba sin esfuerzo, golpeando las costillas de Diego con la palma de la mano, tan fuerte que le dejaba moretones. «¡Muerto!», anunciaba Mendoza. Te comprometiste a golpear antes de confirmar el ángulo. El sable del jinete francés acaba de penetrar en tu esternón. Tus pulmones se están llenando de sangre. Tienes 40 segundos para arrepentirte de tu impaciencia. Otra vez. Pero Diego aprendió. Lenta y dolorosamente, su cuerpo absorbió las lecciones. La espada Toledo no se trataba de potencia. Se trataba de velocidad, precisión y la comprensión de que en el combate de caballería, el primer golpe limpio solía terminar la pelea. Mendoza les enseñó las matemáticas de la geometría de la hoja. Un sable francés, pesado y recto, requería un gran arco para generar potencia de corte. Ese arco llevaba tiempo, creando un sistema de telégrafo donde se podía leer el golpe antes de que impactara. La hoja Toledo, más ligera y perfectamente equilibrada, golpeaba desde ángulos más pequeños, menos predecibles, más rápidos de recuperar. En el tiempo que un jinete francés ejecutaba un golpe potente, un espadachín español entrenado podía asestar 3 cortes precisos. El primero, idealmente al brazo de la espada, incapacitando a la amenaza. El segundo, al cuello o al pecho, letal. El tercero para asegurar que el objetivo cayera de su caballo y no volviera a la lucha. Tras 3 meses de entrenamiento, Diego podía ejecutar esta combinación en 4 segundos. Mendoza empezó a emparejarlo contra varios oponentes, simultáneamente, enseñándole a moverse entre objetivos, sin detenerse nunca, sin enfrentarse a un solo enemigo. La espada Toledo lo hacía posible porque su tiempo de recuperación era casi instantáneo. Golpear, recuperarse, pivotar, volver a golpear. La doctrina francesa entrenaba a los jinetes para asestar golpes únicos devastadores y defenderse mientras se recuperaban. La doctrina española consideraba el combate como un movimiento continuo. Siempre se estaba atacando o preparando el siguiente ataque. La defensa se lograba eliminando las amenazas antes de que pudieran golpear. Febrero de 1809. Diego y su unidad recibieron órdenes de unirse al ejército español del general Joachim Blake cerca de Alcañiz. Los informes de inteligencia indicaban que el mariscal francés Suchet avanzaba con 12,000 soldados, confiado en aplastar la resistencia española en Aragón. Blake contaba con 8,000 soldados españoles, incluyendo 1,200 de caballería. Los españoles estaban superados en número y armamento, y según estimaciones francesas ya estaban derrotados. La correspondencia del mariscal Suchet a Napoleón, recuperada después de la batalla, incluía esta evaluación. La caballería española está armada con espadas antiguas, más adecuadas para la decoración que para la guerra. Sus cargas son desorganizadas y apasionadas, más que disciplinadas. Preveo bajas mínimas para someterlos. Diego leyó esa cita años después y rió con amargura. Suchet tenía razón a medias. Las cargas españolas eran apasionadas, pero había confundido fatalmente pasión con incompetencia y confundió antigüedad con obsoleto. Son errores muy diferentes. Y 2,400 soldados franceses estaban a punto de pagar el precio de la ignorancia de su mariscal. La noche anterior a la batalla, Diego no pudo dormir. Yacía en su tienda con su espada toledana en la mano.
estudiando los patrones del acero a la luz de las velas. Junto a él, su amigo Rafael, un excazador de 19 años, limpiaba su espada con obsesivo cuidado. ¿Crees que es cierto?, preguntó Rafael en voz baja, ¿que estas hojas realmente pueden cortar el acero francés? Diego recordó el sable destrozado de Tomás. Recordó 3 meses de entrenamiento donde cada técnica aprovechaba la superior metalurgia y el equilibrio del arma. Vi al capitán Mendoza partir un casco de caballería francesa por la mitad, atravesando el metal y el forro de cuero, de un solo golpe. La hoja ni siquiera se astilló. Rafael asintió lentamente. Entonces, ¿por qué tienen tanto miedo? Diego sonrió sin humor. Porque las espadas no detienen las balas de mosquete. Porque nos superan en número 3-2. Porque algunos de nosotros no estaremos vivos mañana por la noche. Ser superior en un área no significa ser invencible. Significa que tienes una ventaja. Nuestro trabajo es aprovechar esa ventaja antes de que sus ventajas nos maten. El amanecer del 16 de mayo de 1809 fue frío y claro. El ejército francés se desplegó en formación de manual. Infantería en el centro, artillería en los flancos, caballería en reserva. Suchet planeó aplastar el centro español con artillería y luego destrozar los flancos con cargas de caballería, mientras su infantería avanzaba para ocupar el campo. Era el mismo plan que había funcionado 47 veces consecutivas en toda Europa. Blake, el comandante español, comprendió que no podía igualar la potencia de fuego francesa, así que no lo intentó. En cambio, hizo algo que desconcertó a los observadores franceses. Se negó a desplegar su ejército en la posición defensiva esperada. En lugar de esperar a que la artillería francesa devastara sus líneas, Blake dispersó sus fuerzas, utilizando el terreno accidentado alrededor de Alcañiz para fragmentar el campo de batalla en docenas de combates más pequeños. Apostaba a que en un combate confuso y cuerpo a cuerpo, las ventajas españolas en la habilidad de combate individual superarían la superioridad numérica francesa. El mariscal Suchet observó por su catalejo cómo la caballería española, en lugar de agruparse para una carga tradicional, se dividía en pequeños grupos de 20 a 30 jinetes, cada uno atacando a las unidades francesas aisladas. Suicidio, murmuró a su ayudante. Están fragmentando su propia fuerza. Nuestra caballería los destruirá poco a poco. Se volvió hacia el general Antoine Lasalle, su comandante de caballería, y sonrió. General, por favor, demuéstreles a estos apasionados insensatos qué sucede cuando el entusiasmo medieval se une a la disciplina moderna. Lasalle, de 34 años, veterano de 50 batallas, sobreviviente de cargas de caballería que habían roto las líneas austriacas, prusianas y rusas, saludó con confianza. «Considérelo hecho, mariscal. Mis hombres regresarán a tiempo para el desayuno». Lasalle dirigió a 800 jinetes franceses hacia el grupo español más cercano. La unidad de Diego, comandada por el capitán Mendoza, compuesta por tan solo 120 jinetes. Los cálculos parecían absurdos. Casi 7 soldados franceses por cada jinete español. Lasalle ni siquiera se molestó en tácticas complejas. Ordenó una carga directa, confiado en que la masa y el impulso aplastarían a la reducida fuerza española. Su caballería avanzó al trote, luego al galope, con los sables en alto, listos para asestar golpes demoledores que habían funcionado en todos los campos de batalla europeos. Mendoza los vio venir con expresión serena. Diego, situado a la derecha de su capitán, sentía el corazón latirle con tanta fuerza que se preguntaba si se le romperían las costillas. Sus manos estaban firmes en las riendas, firmes en la empuñadura de la espada toledana. Pero su mente gritaba todos los miedos racionales de un antiguo pastor a punto de enfrentarse a asesinos profesionales. Entonces Mendoza habló, y su voz se oyó a través de la línea española sin gritar. «Caballeros, han entrenado durante 3 meses. Los franceses han entrenado durante 3 años. Ustedes tienen el acero toledano. Ellos tienen el hierro francés.
Saben de precisión. Saben de poder. La pregunta es simple. ¿Pueden 400 años de artesanía española superar 2 décadas de guerra francesa? Desenvainó su propia espada. El acero silbó al salir de la vaina. Vamos a averiguarlo. Por España, por nuestros muertos, por cada aldea que quemaron. Muéstrenles lo que la tecnología medieval le hace a la arrogancia moderna. Las dos fuerzas chocaron a galope tendido. El primer oponente de Diego fue un sargento francés, un hombre 15 años mayor, con el rostro marcado por cicatrices de batallas anteriores, y su sable ya descendía en un potente golpe por encima de la cabeza, diseñado para partir a Diego desde el hombro hasta el esternón. Diego no intentó bloquearlo. En cambio, hizo exactamente lo que Mendoza le había inculcado durante 3 meses. Desplazó su peso, inclinó su caballo ligeramente a la izquierda y golpeó hacia arriba, contra la hoja francesa que descendía, con un preciso corte ascendente. La espada de Toledo interceptó el sable francés a 30 centímetros de la empuñadura. El sonido no era el adecuado, no era el choque de acero contra acero que Diego había oído en el entrenamiento. Era más agudo, más definitivo, como el chasquido de una rama congelada. Diego apenas sintió el impacto. La metalurgia superior y la geometría del filo de la hoja Toledo evitaron que rebotara en el arma francesa. La atravesó. La hoja del sable francés se separó de la empuñadura, y la parte cercenada giró en el aire, reflejando la luz del sol al caer. El rostro del sargento francés pasó de la confianza a la conmoción y al terror en un instante al darse cuenta de que ahora sostenía un trozo de metal inútil. El segundo golpe de Diego le dio en la garganta. El filo de la hoja Toledo, afilado a un nivel que el equipo de campaña francés jamás podría lograr, abrió una herida mortal tan limpia que el sargento no se dio cuenta de inmediato de que estaba muerto. Permaneció en la silla de montar 3 segundos más, con la sangre corriéndole por el pecho, antes de desplomarse de lado. Diego no tuvo tiempo de procesar lo que había hecho porque un segundo soldado de caballería francés ya atacaba por su derecha. Este había presenciado la muerte del sargento y había ajustado su táctica, arremetiendo con una estocada recta en lugar de intentar un golpe por encima de la cabeza. Una adaptación inteligente. No lo salvó. Diego paró la estocada con un movimiento circular que desvió la hoja francesa hacia un lado. Adelantó a su caballo por dentro de la guardia del francés y asestó un revés que le abrió la cara de la mandíbula a la sien. El hombre gritó. Soltó el sable para sujetarse el rostro destrozado y cayó de su caballo, presa del pánico. Alrededor de Diego, la batalla se había vuelto caótica, pero un caos muy específico. La caballería española no intentaba mantener la formación ni establecer una línea defensiva. Fluían entre las fuerzas francesas como el agua en una red, usando la maniobrabilidad de sus caballos y la velocidad de sus espadas para transformar el combate en docenas de duelos individuales. Y en los duelos individuales, las espadas de Toledo demostraban ser absolutamente dominantes. Diego vio a Tomás, el exherrero, interceptar el sable de un capitán de caballería francés con tanta fuerza que la espada francesa se hizo añicos por completo, esparciendo fragmentos de metal como cristales rotos. El siguiente golpe de Tomás casi decapitó al capitán. Su espada de Toledo cortó tan profundamente que se alojó en la columna vertebral del hombre. Tomás tuvo que plantar su bota contra el cadáver para liberar su espada. Rafael, el joven cazador, había matado a 3 soldados franceses en 40 segundos, usando la precisa combinación que Mendoza le había enseñado. Inutilizar primero el brazo armado con un rápido corte y luego asestar un golpe mortal mientras el oponente aún procesaba la herida. La velocidad de su espada Toledo le permitió ejecutar ambos golpes antes de que la mayoría de los oponentes pudieran siquiera intentar defenderse. Un soldado francés al que Rafael se enfrentó cometió el error de intentar bloquear en lugar de evadir. Su sable impactó la espada Toledo de Rafael con toda su fuerza. El arma francesa se dobló como cobre blando, el metal inferior incapaz de resistir el impacto contra el acero damasquinado.
La estocada inmediata de Rafael atravesó la armadura de cuero del pecho del francés como si fuera tela. Pero los españoles seguían siendo superados en número casi 7-1. Y la superioridad numérica importa. Diego vio cómo 2 de sus compatriotas eran desmontados por varios atacantes franceses que trabajaban coordinadamente. Vio cómo otro jinete español recibía un disparo de pistola en el pecho a quemarropa. La espada de Toledo que sostenía en la mano caía al suelo con estrépito al morir al instante. Las armas superiores no te hacen invencible, te dan ventaja. Los españoles estaban maximizando su ventaja, pero los franceses también tenían ventajas. Más hombres, más experiencia, mejores caballos en algunos casos y la confianza que emanaba de 2 décadas de victorias ininterrumpidas. El general Lasalle, en el centro de la formación francesa, empezó a comprender que algo iba catastróficamente mal. Había previsto que este combate durara unos 5 minutos antes de que la fuerza española, superada en número, se dispersara y huyera. 8 minutos después, los españoles seguían luchando, seguían matando, y sus bajas aumentaban a un ritmo que no tenía sentido táctico. Observó a un soldado de caballería español. Era Mendoza. Aunque Lasalle no sabía su nombre. Enfrentarse a 3 soldados franceses simultáneamente y matarlos a los 3 en menos de 20 segundos. La espada del oficial español se movía tan rápido que era casi invisible, golpeando, recuperándose, golpeando de nuevo antes de que sus oponentes pudieran coordinar una defensa. 2 de los franceses murieron con los sables aún en alto, sin haber completado sus ataques. El tercero asestó una estocada desesperada que Mendoza desvió casi con desprecio, antes de abrirle el pecho con un contraataque preciso. Lasalle espoleó a su caballo, desenvainando su propio sable, decidido a restablecer el orden matando al oficial español que estaba devastando su formación. Era uno de los mejores comandantes de caballería de Francia, veterano de Austerlitz, Jena y Wagram. Había matado personalmente a 11 soldados enemigos, en combate singular a lo largo de su carrera. Confiaba en que este capitán español sería el número 12. Mendoza lo vio venir y sonrió. No era una expresión amistosa. Se encontraron en el centro de la agitada refriega, 2 oficiales de caballería con 15 años de experiencia en guerra, representando 2 filosofías de combate completamente diferentes. Lasalle atacó primero, un potente golpe por encima de la cabeza diseñado para aprovechar su ventaja de altura. Era más alto que Mendoza, y el peso de su sable para derribar cualquier defensa. Fue un golpe técnicamente perfecto según la doctrina de la caballería francesa. La respuesta de Mendoza se estudiaría en las academias militares españolas durante los siguientes 50 años. No intentó bloquear el ataque de Lasalle. En cambio, golpeó la hoja de Lasalle mientras aún descendía, inclinando su espada toledana para interceptar el sable francés en su punto más débil, la sección estrecha justo por encima de la empuñadura. La hoja de Toledo cortó el sable francés como un hacha a un retoño. Lasalle sintió la descarga recorrer su brazo mientras su arma perdía toda la hoja, dejándolo solo con la empuñadura y 6 centímetros de metal dentado. Su mente, entrenada durante décadas de experiencia militar, comprendió al instante que estaba a punto de morir. No había tiempo para sacar un arma de repuesto, ni para retroceder, apenas para sentir miedo. El segundo golpe de Mendoza ya estaba en marcha. Una estocada directa que entró en el pecho de Lasalle justo debajo del esternón, en ángulo ascendente hacia el stonti. El filo afilado y la rigidez de la hoja de Toledo la hicieron atravesar la armadura de cuero, la casaca del general, los músculos y las costillas como si Lasalle llevara papel. Mendoza retiró la hoja con suavidad, una de las ventajas del filo de baja fricción del acero de Toledo. Y Lasalle permaneció en su silla varios segundos, con las manos llevándose la herida del pecho y el rostro reflejando más confusión que dolor. Bajó la vista hacia la sangre que se extendía por su uniforme. Alzó la vista hacia Mendoza con genuina perplejidad y luego se desplomó de lado. El comandante de las fuerzas de caballería francesas, el hombre que se jactó de volver para el desayuno, murió en tierra española a 20 metros del lugar donde había comenzado la batalla.
Sus últimas palabras, registradas por su ayudante, que sobrevivió lo suficiente para ser capturado, fueron como una espada española. No terminó la frase. La muerte de Lasalle quebró la confianza de la caballería francesa. Los soldados que habían visto caer a su comandante con el arma destrozada comenzaron a retroceder ante sus oponentes españoles, optando por huir en lugar de luchar. La caballería española, al percibir el cambio, presionó con más fuerza. Diego mató a 2 soldados franceses más en los 3 minutos siguientes. El primero con un corte que le cercenó por completo el brazo armado. El segundo con una estocada bajo las costillas que fue instantáneamente fatal. En esos momentos, no sintió nada más que una fría eficiencia. Su cuerpo ejecutó las técnicas que Mendoza había practicado hasta que se volvieron automáticas. Golpear, recuperarse, evaluar, volver a golpear. La espada Toledo en su mano se sentía como una extensión de su propio brazo. Reactiva, precisa, devastadora. 10 minutos después de comenzar el combate, la caballería francesa se dispersó por completo. Los soldados que pudieron retirarse huyeron hacia sus propias líneas, abandonando a sus compañeros heridos y desechando armas para aligerar la carga de sus caballos, desesperados por escapar de las espadas españolas, que destrozaban su acero y mataban con una eficacia aterradora. De los 800 soldados de caballería francesa que habían cargado bajo el mando de Lasalle, menos de 500 lograron regresar. Los españoles habían perdido 34 hombres. La tasa de bajas fue de 23 franceses por cada baja española, pero la unidad de Diego solo representaba un combate. En el fragmentado campo de batalla alrededor de Alcañiz, escenas similares se repetían una y otra vez. Pequeños grupos de caballería española se enfrentaban a formaciones francesas más numerosas y las destruían sistemáticamente con armas superiores y técnica de precisión. El mariscal Suchet, observando por su telescopio, no podía comprender lo que veía. Su caballería, tropas veteranas que habían derrotado a austriacos, prusianos y rusos, estaba siendo destrozada por fuerzas españolas supuestamente inferiores. Su infantería intentó apoyar a la caballería, pero se encontró en el punto de mira de las unidades montadas españolas que aparecían, atacaban y desaparecían antes de que la artillería pudiera actuar. A media tarde, Suchet tomó la decisión que mancharía su reputación militar para siempre. Ordenó una retirada general. Sus 12,000 soldados se retiraron del campo de batalla, abandonando Alcañiz a los 8,000 soldados españoles de Blake. Últimas bajas. Las fuerzas francesas perdieron 2,400 hombres, entre muertos y heridos, y otros 800 fueron capturados. Las fuerzas españolas perdieron 400 hombres, entre muertos y heridos. Fue la primera derrota francesa significativa en España, y fue humillante. Diego cabalgó de vuelta al campamento español al atardecer, con su espada Toledo manchada de sangre oscura, y el uniforme salpicado de sangre que en su mayoría no era suya. Le temblaban las manos. La descarga de adrenalina post-combate le hacía temblar los dedos al desmontar. Rafael lo encontró y lo agarró del hombro. El rostro del joven cazador estaba surcado de humo de pólvora y sudor. «Estás vivo», dijo Rafael, con la voz ronca de alivio y agotamiento. Diego asintió, demasiado cansado para hablar. A su alrededor los soldados españoles celebraban, alzando sus voces en cánticos de victoria. Pero en las tiendas médicas, los hombres gritaban mientras los cirujanos atendían heridas que matarían a muchos en los próximos días. La victoria tenía un precio, siempre lo tenía. El capitán Mendoza encontró a Diego una hora después y se sentó a su lado. El capitán limpiaba su espada Toledo con meticulosidad, limpiando la sangre con un paño engrasado e inspeccionando el filo en busca de daños. No había ninguno. «Lo hiciste bien hoy», dijo Mendoza en voz baja. 5 bajas confirmadas. Ninguna herida grave. Sobreviviste a tu primera batalla real. Muchos hombres no.
no lo hacen. Diego miró su propia espada, aún sin limpiar, sobre sus rodillas. El general francés dijo que eran armas antiguas, piezas de museo. Mendoza sonrió con tristeza. Ya no lo dirá. Principalmente porque está muerto. Pero también porque sus ayudantes llevaron sus últimas palabras a París. Esas palabras aterrorizarán a los oficiales franceses de toda España. ¿Cómo me mató una espada española? Esa es la pregunta que se extenderá. Y la respuesta es simple. Porque a veces más antiguo no significa peor. A veces la tradición y la artesanía superan la producción en masa y la teoría moderna. La noticia llegó a Napoleón en París 3 semanas después. Su respuesta, documentada en su correspondencia con el mariscal Soult, reveló su furia y su incomprensión de lo sucedido. ¿Cómo es posible que mi caballería, la mejor de Europa, pierda ante campesinos españoles con espadas? Arreglen esto de inmediato. Me da igual cómo. Mejoren nuestras armas, cambien nuestras tácticas, entrenen más duro. Esta humillación no puede soportarse. Pero la orden de Napoleón expuso su malentendido fundamental. El problema no era que la caballería francesa necesitara más entrenamiento. El problema era que luchaban contra oponentes con armas y tácticas superiores, diseñadas específicamente para explotar las debilidades de la doctrina francesa. No se puede evitar el combate contra enemigos con mejor tecnología mediante el entrenamiento, especialmente cuando esa tecnología está respaldada por 400 años de refinamiento. Los oficiales de adquisiciones militares franceses comenzaron a estudiar las espadas de Toledo capturadas, intentando comprender su superioridad. Su descubrimiento fue esclarecedor. El proceso de plegado del acero de Damasco creaba una estructura de hoja que las forjas industriales francesas no podían replicar. Los herreros de Toledo dedicaban 60 días a una sola espada. Las fábricas francesas necesitaban producir 100 espadas al día para abastecer a los ejércitos de Napoleón. Calidad versus cantidad. Artesanía versus producción en masa. En la mayoría de los casos, la cantidad vence a la superioridad numérica. Pero en el combate individual, la calidad era la clave. Un oficial de caballería francés escribió a su familia, en una carta interceptada por la inteligencia española: nos han dicho que evitemos enfrentarnos a la caballería española siempre que sea posible. ¿Se lo imaginan? La caballería francesa, vencedora de Austerlitz, recibió la orden de evitar el combate con los campesinos españoles a caballo. Pero he visto cómo sus espadas dañan nuestras armas. He visto nuestro acero romperse como cristal. No quiero morir porque la oficina de adquisiciones de Napoleón prefirió lo barato a lo efectivo. El impacto estratégico de Alcañiz se extendió por toda España. Las fuerzas francesas dudaron en desplegar caballería sin una superioridad numérica abrumadora. Las guerrillas españolas, envalentonadas por la victoria, intensificaron sus operaciones. Los observadores británicos, inicialmente escépticos sobre la eficacia militar española, comenzaron a brindar mayor apoyo a los ejércitos españoles. La Guerra de la Independencia, que Napoleón esperaba concluir en meses, se prolongó durante 5 años, obligando a 200.000 soldados franceses a permanecer en el poder, que se necesitaban desesperadamente en otros lugares. Cuando Napoleón invadió Rusia en 1812, lo hizo con 100.000 soldados menos de los que había planeado, ya que esas tropas estaban atrapadas en España, temerosas de la caballería española y sus espadas antiguas. Diego sobrevivió a la guerra. Luchó en 14 batallas más, mató a 31 soldados franceses más en combates documentados y fue ascendido a teniente por su actuación en la batalla de Vitoria en 1813. Su espada Toledo, la hoja que mató a 5 soldados franceses en su primer día de combate real, nunca se rompió, nunca se astilló, nunca perdió su filo. Cuando la guerra terminó en 1814, Diego regresó a su pueblo, o a lo que quedaba de él tras la ocupación francesa, y colgó la espada sobre la chimenea. Nunca habló mucho de la guerra,
pero cuando sus nietos le preguntaban por el arma, la bajaba y les dejaba sostenerla con cuidado. «Esta espada», les decía. Mató a hombres que pensaban que lo moderno siempre era mejor que lo antiguo. Pero olvidaron algo importante. Moderno significa reciente. Superior significa mejor. No son lo mismo. El capitán Mendoza recibió una condecoración formal de la corona española por su papel en Alcañiz. La condecoración mencionaba su brillantez táctica y liderazgo excepcional que resultaron en la derrota de unas fuerzas francesas numéricamente superiores. Pero Mendoza conservó un recuerdo diferente. La empuñadura rota del sable del general Lasalle, con el metal dentado donde la hoja se desgarró al chocar con su espada Toledo. La conservó en su escritorio el resto de su vida. Cuando sus compañeros oficiales le preguntaban por qué, Mendoza sonreía y respondía: «Para recordarme que la confianza sin comprensión es solo arrogancia esperando ser corregida. Lasalle fue un excelente oficial y un hombre valiente. Simplemente cometió el error de desestimar algo que no entendía. Ese error le costó la vida y a Francia la batalla. Conservo su espada rota para recordar que el orgullo es más peligroso que cualquier arma enemiga». La batalla de Alcañiz no fue la mayor batalla de la Guerra de la Independencia. No fue la más significativa estratégicamente en términos de territorio ganado o perdido, pero fue psicológicamente devastadora para la confianza militar francesa. Por primera vez, las fuerzas supuestamente invencibles de Napoleón habían sido derrotadas no por superioridad numérica ni mejor posición, sino por una capacidad de combate individual superior. Los soldados franceses, acostumbrados a ganar mediante tácticas de masas disciplinadas, descubrieron que toda la disciplina del mundo no sirve de nada cuando tu arma se hace añicos y la espada del oponente te degolla antes de que puedas procesar lo sucedido. Los espaderos toledanos que forjaron esas armas nunca recibieron el reconocimiento que merecían en vida. Eran artesanos, no generales. La historia celebra a comandantes y políticos, rara vez a los artesanos que crean las herramientas que ganan guerras. Pero hoy en Toledo, en el Museo del Ejército, se exhiben espadas de caballería española de la Guerra de la Independencia. 17 de ellas muestran evidencia documentada de haber cortado sables franceses durante el combate. La exhibición incluye un sable de caballería francés cortado completamente por la mitad. La fractura muestra la estructura de grano grueso del hierro producido en masa que se encuentra con la estructura densa y estratificada del acero de Damasco. Ni siquiera es una comparación justa. Es como comparar una aleación moderna con el hierro forjado antiguo, solo que al revés. A veces, la tecnología antigua, refinada a través de siglos de mejoras incrementales, produce resultados que la producción en masa moderna y barata no puede igualar. La ironía divertiría a Diego si viviera para verla. En el siglo XXI, las fuerzas militares modernas utilizan armas producidas en masa, priorizando la cantidad y la estandarización sobre la artesanía. Hemos regresado al modelo francés, armas adecuadas producidas a gran escala. Pero las unidades militares de élite, las fuerzas de operaciones especiales, los fabricantes de cuchillos a medida, entienden lo que Mendoza enseñó. A veces, una hoja perfecta forjada por un maestro artesano vale más que 1000 armas de fábrica. A veces, la calidad supera a la cantidad tan claramente que la competencia es casi nula. 3 meses después de Alcañiz, la unidad de Diego volvió a enfrentarse a las fuerzas francesas cerca de Talavera. Esta vez, la caballería francesa se negó a acercarse a la espada si podía evitarlo, prefiriendo escaramuzar con pistolas y carabinas, retirándose en lugar de entablar combate cuerpo a cuerpo. Diego recordó las palabras de Mendoza aquella noche. Hemos logrado algo extraordinario. Les hemos infundido miedo. No miedo a la cantidad ni a la estrategia española, sino miedo a nuestras espadas. Miedo de que sus armas sean insuficientes. Esa es una victoria psicológica que vale más que el territorio.
Cada soldado de caballería francés que duda antes de entrar en combate. Cada oficial que ordena a sus hombres evitar el combate cuerpo a cuerpo. Somos nosotros los que ganamos, incluso fuera del campo de batalla. La historia debería haber terminado ahí, como una nota histórica sobre la superioridad artesanal que superaba a la producción industrial. Pero en 1812, ocurrió algo que demostró la profunda influencia que Alcañiz había tenido en el pensamiento francés. La Oficina de Adquisiciones de Napoleón autorizó un programa de emergencia para desarrollar sables de caballería mejorados, alegando específicamente su comportamiento inadecuado frente a las armas españolas. Los metalúrgicos franceses estudiaron las hojas capturadas de Toledo e intentaron replicar el proceso de plegado del acero de Damasco. Fracasaron. Las técnicas requerían demasiado tiempo, demasiada habilidad, y no podían adaptarse a la producción industrial. Francia necesitaba 10.000 sables nuevos al mes para mantener su caballería. Los maestros herreros de Toledo podían producir quizás 200 espadas al mes en todos sus talleres. La escala venció a la calidad. Pero esto es lo que está enterrado en los archivos militares franceses, lo que la mayoría de los historiadores pasan por alto. Esos sables franceses mejorados, aunque no igualaban la calidad de Toledo, eran significativamente mejores que los modelos anteriores a 1812. No se rompían tan fácilmente, mantenían los filos por más tiempo. Seguían siendo inferiores a las espadas españolas, pero menos catastróficamente inferiores. Y el programa le costó al gobierno de Napoleón 400.000 francos, aproximadamente 20 millones de euros en moneda actual, para desarrollar e implementar. Diego Herrera y otros 119 soldados de caballería españoles, armados con espadas que no pagaron, forjadas por artesanos que habían aprendido el oficio de maestros, que se remontaban a 400 años, obligaron a Napoleón a gastar una fortuna en el rediseño de las armas de la caballería francesa. Una batalla. 2.400 bajas francesas. 400.000 francos en desarrollo de armas. Daño incalculable a la confianza militar francesa. Y aquí está la parte que debería enojarte. La mayoría de las clases de historia no enseñan esto. La mayoría de los documentales sobre las guerras napoleónicas mencionan a Alcañiz como una pequeña victoria española, si es que la mencionan. Se menciona la muerte del general Lasalle, pero generalmente se atribuye a heridas de combate, sin explicar que una espada española atravesó su arma moderna y lo mató mientras aún tenía la hoja rota en la mano. ¿Por qué no lo enseñan? Porque es vergonzoso. Contradice la narrativa de la evolución militar progresiva, la idea de que lo nuevo siempre es mejor, de que la guerra industrial moderna siempre supera a los métodos tradicionales. Alcañiz demuestra que, a veces, la tecnología antigua refinada a través de siglos de artesanía supera a la producción industrial completamente nueva. Esa es una verdad incómoda para los teóricos militares modernos que han construido carreras enteras sobre la supremacía de la producción en masa y el equipo estandarizado. Diego murió en 1847, a los 61 años, en su pueblo natal. Su espada de Toledo pasó a su hijo, quien nunca la usó en combate porque España finalmente estaba en paz. La espada colgó en una pared durante 3 generaciones, hasta que la bisnieta de Diego la donó a un museo militar en 1920. Allí se encuentra ahora, en una vitrina climatizada con la etiqueta Espada de caballería española, circa 1808, acero de Damasco, usada en combate. La etiqueta no menciona a los 5 soldados franceses que mató en un día. No menciona que cortaba sables franceses como si fueran de hojalata. No menciona que esta hoja en particular, una entre miles como ella, jugó un papel pequeño pero real en que Napoleón se arrepintiera de invadir España. Es solo una vieja espada en un museo. Una pieza de tecnología medieval que, durante una brutal tarde de mayo de 1809, demostró ser superior a todo lo que la maquinaria militar más avanzada del planeta podía producir. Miguel, Rafael, Tomás, Diego, el capitán Eduardo Mendoza,
el maestro Sebastián Hernández, el espadero. Olvidarás estos nombres en 5 minutos. La mayoría ya los ha olvidado. No aparecen en los libros de historia, ni en los famosos documentales. Apenas se mencionan en estudios académicos detallados sobre la Guerra de la Independencia. Pero cambiaron la historia de una forma pequeña, pero significativa. Demostraron que el orgullo y la tecnología moderna sin comprensión pueden perder ante la artesanía humilde y siglos de técnica refinada. Obligaron a Napoleón a rediseñar las armas de la caballería francesa. Hicieron que 200,000 soldados franceses temieran a la caballería española cuando la lógica decía que Francia debería haber ganado fácilmente. Ahora es tu decisión. Dejar que desaparezcan en el olvido histórico o mantener viva su historia. Has visto hasta aquí. Sabes lo que pasó. El algoritmo también se ha estado observando, decidiendo si vale la pena mostrar esta historia a otros. Si no participas, el sistema de YouTube decidirá que no vale la pena promocionar este video. Estos hombres volverán a desaparecer en notas a pie de página y archivos militares olvidados. Un me gusta equivale a un reconocimiento de que la artesanía y la tradición a veces importan más que la producción en masa y la teoría moderna. Una suscripción significa que quieres escuchar más historias que los profesores de historia se saltan por incómodas. Un comentario que diga: saludo. Me dice que crees que 120 soldados de caballería españoles que se enfrentaron a 800 asesinos profesionales franceses y ganaron merecen ser recordados. Veo que el tiempo de visualización disminuye. La gente hace clic para alejarse porque esto es solo una vieja batalla, solo unas espadas, nada relevante para la vida moderna. Pero sigues aquí. Eres diferente. Entendiste que esta historia no se trata realmente de espadas. Se trata de la arrogancia de asumir que lo nuevo es mejor. Se trata de respetar las cosas que funcionan incluso si son viejas. Se trata de 400 años de refinamiento gradual, que superan 2 décadas de teoría militar moderna. Dale. Me gusta. Suscríbete. Demuestra que no solo estás consumiendo contenido, demuestra que realmente valoras las historias de guerreros olvidados, que cambiaron la historia de maneras pequeñas pero reales. O cierra el video y déjalos permanecer en el olvido. Tú decides. La historia no terminó en Alcañiz. Diego luchó durante 5 años más. Su espada Toledo mató a 31 soldados franceses más, en combates documentados. Pero hay una batalla sobre la que los historiadores militares aún debaten. Un combate en el que Diego y otros 18 soldados de caballería españoles hicieron algo que los observadores británicos calificaron de imposible. Tengo archivos militares franceses, testimonios de 3 fuentes diferentes y arqueología del campo de batalla que prueban que sucedió. Es una historia sobre la desesperación, la precisión y lo que sucede cuando 19 hombres con armas superiores se enfrentan a 300 enemigos sin escapatoria. Esa historia profundiza en las ventajas técnicas del acero Toledo. Muestra cómo evolucionaron las tácticas de la caballería española a lo largo de la guerra, e incluye la carta de un general francés a Napoleón, que básicamente admite que los españoles habían tenido razón desde el principio. Pero solo les cuento esa historia a mis suscriptores. El sistema de YouTube es simple. Si te suscribes y activas la campana de notificaciones, verás el siguiente video. Si no, el algoritmo te mostrará otra cosa, y nunca sabrás cómo terminó la guerra de Diego. Comenta parte 2 si quieres la historia completa. Si este video recibe 1000 comentarios de parte 2, lo subiré la semana que viene. Si no, asumiré que no te interesa y pasaré a otros temas. Esta es tu oportunidad de ser parte de algo en lugar de solo mirar. Elige ahora. Suscriptor que recibe el resto de la historia o espectador que se pregunta qué pasó pero nunca lo descubre. Demuestra que no solo te desplazas. Esos hombres sangraron. Puedes tocar la pantalla. Cuadro de estadísticas clave.
La batalla de Alcañiz. 16 de mayo de 1809. Caballería española, 1.200 tropas. Caballería francesa, 2.800 soldados. Bajas francesas, 2.400 muertos, heridos, capturados. Bajas españolas, 400 muertos, oristes heridos. Tasa de bajas, 6-1 a favor de España pese a estar en inferioridad numérica. Sables franceses rotos en combate, 89 casos documentados. Espadas de Toledo rotas en combate, 0 casos documentados. Costo del programa de rediseño de armas francés, 400.000 francos, unos 20 millones de euros actuales. Comparación del tiempo de recarga. Recuperación de la hoja de Toledo Belstola 0,8 segundos. Recuperación del sable francés, 2,1 segundos. Comparación de peso. Espada de caballería de Toledo, igual a 1,1 kilogramos. Sable de caballería francesa, igual a 1,4 kilogramos. Victorias de la carrera del general Lasalle. Sobrevivió a 50 batallas. Murió en la 51ª por un arma de la que se había burlado esa mañana. Fuentes históricas. Archivos militares franceses. Servicio histórico de la defensa. Vincennes. Correspondencia del mariscal Suchet a Napoleón. Mayo-junio de 1809. Que hace referencia específica a la eficacia de la caballería española y a su superioridad en armas. La Guerra de la Independencia, una nueva historia, de Charles Style. 2002. Análisis académico de las innovaciones tácticas españolas y los fracasos tácticos franceses. Páginas 187 a 234, que cubren el enfrentamiento de Alcañiz. Informes del Observador Británico. Archivos nacionales. Kivu. Despachos del teniente coronel Benjamin Durban, al mando británico describiendo el desempeño de la caballería española. Mayo de 1809. Museo del Ejército, Toledo. Spain. Colección física de armas de la Guerra Peninsular, incluidas 17 espadas españolas, con evidencia documentada de corte a través de hojas francesas, además de análisis metalúrgico comparativo. La caballería de Napoleón. Su organización y tácticas, de David Johnson. 2017. Análisis técnico de la doctrina de la caballería francesa y la adquisición de armas, incluido el programa de rediseño de emergencia de 1812, páginas 312 a 341. 3 meses después de Alcañiz, Diego y otros 18 soldados de caballería españoles se encontraron atrapados en un estrecho paso de montaña, rodeados por 300 infantes franceses con apoyo de artillería, sin refuerzos, sin ruta de escape. Solo espadas de Toledo contra mosquetes, bayonetas y cañones. Los observadores británicos documentaron lo que sucedió después como tácticamente imposible. Los supervivientes franceses se negaron a hablar de ello, alegando trauma. Los archivos militares españoles conservan el relato completo, incluido el momento en que Diego se dio cuenta de que los franceses habían cometido un error fatal de posicionamiento. Ese error le costó a Francia 186 hombres, y le dio a España su combate de caballería más célebre de toda la guerra. Próximo vídeo. La masacre del Paso de Montaña. Cómo 19 soldados de caballería españoles mataron a 186 soldados franceses en 11 minutos. Suscríbete y activa la campana, o te perderás la única batalla donde las espadas de Toledo derrotaron a la artillería.